imagino que estarán diciendo, pero el Borussia Dortmund no necesita reconstrucción, es un gran equipo, es un equipazo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, chicos, pero yo quiero hacer un reto, quiero ponerme un reto mío y de mí nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este Borussia Dortmund, chicos? Vamos a dejar única y exclusivamente los jugadores jóvenes que tengan 70 o menos de media. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a vender los jugadores tops. Ya sabemos que este club tiene jugadores muy tops, como es el caso de Erling Haaland, Jadon Sancho, pero pues evidentemente con ellos vamos a conseguir títulos muy fácilmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venderlos, pero bien vendidos, chicos. Ojo, bien vendidos, vamos a sacar muchísimo dinero y vamos a renovar el club. Bueno, vamos a traer, porque de hecho es nuevo, pero vamos a traer jugadores nuevos, jóvenes promesas que encontremos en Alemania, jóvenes promesas que encontremos tal vez, bueno, en toda esta parte de Europa, digamos como puede ser Portugal, bueno, en fin, en cualquier lugar del mundo más bien, no lo dejemos de Europa, sino en cualquier lugar del mundo, esas jóvenes promesas que les vamos a sacar mucho potencial y vamos a tener a final de este episodio o al final un Borussia Dortmund totalmente nuevo. Esto no tiene nada de realismo, pero pues ya saben que en mi canal nada es realista, esto es entretenimiento y como dije, este es un reto mío y de mí nada más. También por último decirles que no vamos a tener límite de temporadas, el objetivo es conseguir una Champions, conseguir, ojo, la Liga y una Champions, también un torneo local. Necesitamos 3 títulos. Ya dije, este reto no me lo dejaron en comentarios, sino que el Borussia Dortmund suena mucho en comentarios y pues vamos a hacer una reconstrucción bien chida, como dicen los mexicanos. Ok, no tenemos límite de temporadas, una Champions, una Liga y un torneo local. Eso es lo que vamos a conseguir muy probablemente en la primera temporada o en algún momento vamos a descender, pero pues no importa, muchachos. Estamos sin límite de temporadas y vamos a hacer algo espectacular con este Borussia Dortmund, porque a mí en lo personal es el equipo de Alemania que más me gusta. Yo creo que ya vieron y si no es así, están viendo los ganadores de la dinámica anterior y por favor participen en la dinámica de hoy porque está maravillosa. Vamos a la plantilla. Muy bien, chicos, yo sé que esto es una locura, pero me voy a divertir muchísimo y espero que ustedes también. Vamos a vender a jugadores como Haaland, hemos vendido, más bien, vamos a vender a Royce, también vamos a vender a Witsel, este señor también, obviamente Jadon Sancho, Reina también se vendería, Guerreiro, Hummels, este Akanji también. Vamos, aquí la defensa hay que renovarla casi toda, no voy a hablar de los potenciales de este equipo porque ustedes los conocen. Jugadores que se quedarían muy probablemente es este señor, por ejemplo, Nauf, que tiene valoración global 64 y un potencial de 80-82, es un jugador de los que se quedaría. También Bafonta, este es un jugador que se podría quedar también, muy seguramente, tiene un potencial de entre 78 a 80, ya saben que últimamente estos jugadores con este potencial nos están dando muy buenos resultados. Otro jugador que podría quedarse sería Bakir, este que está aquí, que tiene un potencial casi de entre 78 y 80. De igual manera voy a intentar traer jugadores un poco más potentes. Valerdi regresaría al Borussia Dortmund, está creo que en calidad de préstamo, lo vamos a traer. Y también Sergio Gómez va a llegar con nosotros porque Sergio Gómez va aquí. Entonces vamos a darle inicio a este episodio, espero les guste, poderoso like, suscríbanse y ya veremos qué puedo encontrar, bueno, en el mercado de fichajes, porque voy a traer lo mejor de lo mejor. Voy a tratar de traer jugadores muy jóvenes y que tengan muchísimo potencial, porque como saben, tal vez vamos a ir a la segunda división. Es muy probable. Haaland, estos jugadores se van a vender, pero bien vendidos, chicos. No los vamos a regalar, no les voy a prestar, bueno, voy a negociar, voy a tratar de hacer buenas negociaciones y sacar muchísimo dinero porque tenemos que entregar un club con, ojo chicos, un presupuesto o al menos, eso espero, un presupuesto de 1.000 millones. Olvidé decir que ese es uno de mis retos, digámoslo así, ese es uno de mis retos. Es probable que no venda a Haaland o a Sancho en la primera temporada porque quiero sacar dinero. Bueno, en fin, ya miraré cómo hacer. Mercado de fichajes finalizado, chicos. Vamos con el primero. En el episodio anterior con el Anderlecht descubrimos a este señor Anuar que está brutal. Miren los números, es sencillamente maravilloso. Tiene una valoración global en este instante, bueno, llegó de 67 pero ya tiene 68. Imagínense lo que ha crecido. Es titular evidentemente o medio centro ofensivo y tiene un potencial de entre 83 a 85. No lo hemos fichado nunca, lo conocimos en el episodio anterior pero no tuvo tanta oportunidad en nuestro episodio. Muy bien, continuemos. Bueno, este creo que lo fiché hace poco, no estoy muy seguro, pero creo que hace poco estuvo por aquí en el canal. De todas maneras me lo hacen saber, pero es que me parece que es brutal, chicos. Me parece que es sencillamente brutal. El holandés tiene valoración global 68, llegó con 68, ahorita ya tiene 69. Crecen muy rápido estos muchachos. 84-86 de potencial y 1.8 millones más Schmelzer, porque bueno, Schmelzer ya saben que estaba de salida. Este no lo hemos tenido en este FIFA, pero en el FIFA
FIFA anterior sí fue protagonista en un episodio, el señor Noah. Tiene valoración global, bueno, llegó con 70, chicos. La valoración global de este señor es de 70, ya tiene 71, pero porque también ya es titular. También lo cambiamos por Piszczek, más 1.4 millones. Repito, este señor llegó con 70. Ya ahorita lo vamos a mirar en plantillas y se van a dar cuenta que ya creció una unidad. Tiene un potencial de entre 84 y 85 y me parece que es un alemán perfecto para sustituir a Piszczek y para llegar a ser grandísimo en el Borussia Dortmund. Vitic, este Martin Vitic también ya lo tuvimos recientemente en el canal, pero pues hombre, me parece que crece bastante, me parece que está perfecto, tuvo un valor de 900.000 euros. Tal vez esta temporada, debido a que no pude vender a todos los jugadores que quisiera, no vendí Haaland, no vendí a estos grandes, pues este señor tal vez no tenga mucha oportunidad, pero le voy a estar dando partidillos para que se vaya entrenando y vaya cogiendo mucha valoración, ¿no? Tiene 63, ya creció una unidad, tenía 62, llegó y tiene un potencial de 82 a 84. Este Vitic hace poco lo tuvimos en el canal. Prestia Reina. Vendí a este señor de 35 millones, lo vendí por 46 prácticamente, 45.9 millones Marco Reus. Muchos irán a criticar esto porque esta es una insignia del Borussia Dortmund. De hecho, consideré ponerlo como DT, porque este es un histórico del Borussia, pero bueno. Marco, esto es solo un episodio de FIFA. Bellingham, dejemos lo que coja valor, porque lo que queremos es crear una plantilla o dejar un presupuesto altísimo. Entonces prestémoslo, no lo vendí porque no vale la pena todavía venderlo. Dejemos lo que coja mucho valor, no va a jugar con nosotros, en bien llegue se volverá a prestar, lo mismo que Reina. Y estos jugadores así, por este estilo, pues no van a jugar, pero van a coger valor. Necesitamos es dinero. Akanji de 22 millones, bueno, no pude sacar sino casi 30, 29.7 millones. Witzel también muy económico, la verdad, casi 28. Préstamo, lo de las futuras, este señor tiene 78-80 de potencial, muy probablemente la próxima temporada esté con nosotros. Y un delantero que hace mucho quería fichar, chicos, pero no había podido, en este sí se pudo. Thiago Moraes, tiene un potencial de entre 82 a 84 y se supone que va a ser nuestro 9, llegó con 61. Bueno, este fue de los últimos fichajes que hice, pero se supone que este señor va a llegar a 90 o 94 de potencial. Bueno, muy seguramente. No sé cuántas temporadas vaya a estar aquí, unas 6 o 7 aproximadamente, creo yo, para conseguir la Champions con el equipo totalmente renovado. Muy bien, chicos, vamos al final de la temporada y veamos. Pero déjenme mostrarles un par de canteranos también. Quiero que miren aquí los jugadores que han crecido una unidad, de los que han llegaron. Miren, este señor, como pueden ver o pueden darse cuenta, llegó de 70. La regla es que solo jugadores de 70 o menos de valoración global. Como pueden ver, él llegó de 70 pero creció una unidad. Valerdi pues no ha crecido ninguna, no ha jugado. Por aquí, ¿cuál otro? Vitic, bueno, ya creció una unidad, como pueden ver ahí. También Rench también nos creció una unidad. A ver, este otro señor creo que también nos creció, este señor nos creció una unidad también. Bakir, bueno, ahí va. Reina, préstamo. Y miren, estos fueron de los canteranos que nos da el juego cuando iniciamos. Y bueno, llegó uno de 60 de media, ya tiene 62. Creció también 2 unidades, obviamente lo mandé a préstamo, este señor también a préstamo. Y este otro, mire, este fue el otro que llegó de 62 de media, llegó muy bien de Irlanda del Norte, un extremo, ya veremos qué sucede con él, que está en calidad de préstamo. Ahora sí vamos al final de la temporada. Chicos, mercado de invierno finalizado y hemos tenido ventas interesantes. Una de ellas es este señor por casi 180 millones, había que salir de él. Los comentarios van a explotar realmente. Guerreiro también ha sido vendido al United por 47.2 millones. Hummels estuvo complicado y lo vendí por su valor, 51.5 millones de euros al Arsenal. Hemos traído un gran hombre de contención, hemos traído al grandísimo Amadou Onana. ¿Será hermano de Onana? Podría ser, no lo sé. La cuestión es que ha llegado por 3.6 millones, tiene una valoración global de 68 en este instante y su potencial está entre 83 a 85. Emre Can ha sido vendido también al Barcelona por 45 millones. Hemos traído un Koulibaly que tiene números brutales, no tiene tanto potencial, pero estoy seguro que podría llegar muy lejos. En serio, estoy confiado con este señor. 3.4 millones. Tanguy Koulibaly, potencial de 81 a 83. Yo creo que le podemos sacar 90. Muy económico y con números maravillosos. Vendimos también a este señor por casi 20 millones. Portero veterano también vendido por 3.6. 30 millones por Thomas Delaney. Yahoo también. Esto creo que ya fueron a Julian Brandt, también fue vendido, chicos. Miren, 68.2 millones. Locuras, más locuras. El canterano se fue a préstamo. También vendimos a Thorgan Hazard. Perfecto. Estos ya son nuestros fichajes. Creo que esto ya lo vimos y estoy repasando lo que ya vimos. Muy bien, chicos. Vamos ahora sí al final de la temporada y veamos qué sucede. Quiero que tengan en cuenta algo. A ver, uno de los creo que llegó con 70, perdón. Uno de los fichajes llegó en 70 de valoración global. No recuerdo cuál fue. Déjenme ver. Creo que fue Tanguy.
Sí, este señor llegó en 70 de valoración global, como pueden ver, chicos, o sea que sí calificaba, para dejar claro este pedacito. Chicos, la temporada del Dortmund realmente no fue la mejor. No sé cómo no me han despedido, pero nos hemos logrado mantener con valoraciones de 48, 46, etcétera, etcétera, menos incluso. Pero ahí vamos, nos hemos podido mantener. Cometí el pequeño error de vender jugadores muy grandes, muy rápido, digámoslo así, jugadores tops muy rápido en la primera temporada, pero pues hombre, es que quería ir entrenando los jugadores nuevos, ¿no? Octavo lugar, creí que íbamos a descender, pero bueno, no estuvo tan mal. A ver, como pueden ver, sí, la felicidad, la soltura, todo está mal en este club, todo va terrible. Erling Haaland no muy contento, todo está terrible, este señor ha sido vendido, Munier también ha sido vendido, lo único grande que nos queda es Erling Haaland, que lo vamos a dejar para la próxima temporada muy seguramente, pero miren, chicos, Koulibaly con 73 ha crecido 3 unidades, este señor ha crecido unas 5 unidades, Moraes también como unas 4. Yo creo que de pronto me consigo un delantero centro más, que tenga más media, yo creo que tenga ya los 70 para poder afrontar la siguiente temporada. Creo que me equivoqué un poco con Moraes, estaba como para es excelente para una cuarta división, tercera división, pero en esta división creo que me equivoqué, muy bajitico, lo mismo que me pasó con Onana, pero bueno, ahí va. Chicos, finalicemos, Range va perfecto y este también va maravilloso. Veamos, voy a buscar un delantero centro un poquito más top y traer también un defensa central más top, de 70, que tenga mínimo 70 de media. Ya veré qué consigo por ahí. Let's play. Mercado de fichajes finalizado. Un poco complicada la cosa, chicos. Tenemos muchos jugadores para fichar, pero ya algunos superan los 70. De hecho, había un delantero centro muy bueno, totalmente gratis, un holandés, con 83 a 85 de potencial, pero tenía 71 y ya no aplicaba para este reto. Entonces, Bela Kopcha tiene una valoración global de 70, 85, 87 de potencial, un viejo conocido en el canal. Este señor estuvo en el episodio anterior, pero no le dimos protagonismo. Trajimos otro jugador del Anderlecht, el señor Marco Cana, muy sonado en comentarios. En este FIFA creo que no lo hemos fichado, pero bueno. 84-86 de potencial, 3 millones. He decidido darle una oportunidad a este francés, que no sé si recientemente estuvo por aquí, me lo hacen saber en los comentarios si estuvo en el canal, pero no estoy muy seguro. La cuestión es que tiene un potencial bastante interesante, tiene 19 años, 82 a 84 de potencial, 3.7 millones. Será nuestro 9 porque Thiago está un poco chiquitín. Hemos prestado a Dominic, lo mismo para Giovanni Reina, prestado al Manchester. Y bueno, con Bellingham no lo alcancé a prestar, pero les aseguro que no tendrá minutos. No tendrá minutos. En bien llegue una oferta para préstamo, lo prestaré. Vamos al final de la temporada. Chicos, el mercado de invierno ha llegado y he decidido cambiar al portero porque el que tenía el Dortmund o el que teníamos tal vez crezca, pero va muy lento y me está ocasionando bastantes problemas, bastantes pérdidas. Veamos si con este señor turco, Ekribayat, podemos conseguir, mejorar, porque vamos pésimo en la liga. 4.5 millones, 81 a 83 de potencial. No sé por qué en el historial de transferencias no me aparece este señor Richards, pero lo hemos fichado, ha llegado un defensa central que, no sé, lo voy a cambiar lo he cambiado por Vitic. Este señor toca enviarlo a préstamo porque no ha tenido oportunidad. Voy a cambiarlo por Vitic porque, Vitic ya está en venta, no creció lo que quería. Valerdi va muy bien y necesitamos a alguien que les ayude ahí. Richards tiene un potencial de 83 a 85. Así va nuestra plantilla, chicos, para esta o en la mitad de la temporada. Finalicemos ahora sí. Muy bien, supongo que no habían visto hace muchos años al Dortmund de media tabla para abajo y a punto de descender, chicos. Me ha tocado durísimo. Mantengo valoraciones de técnico de entre 43 a 48 y de ahí no he podido subir, pero me he logrado mantener. La cuestión es que muy seguramente para creo que es la tercera temporada, la que sigue, vamos a tener ya un equipo muy bien estructurado. Aquí lo tienen, chicos. Antiste no creció lo suficiente porque obviamente tocó dejar jugar varios partidos a Haaland, pero ya la próxima temporada se va. Yo creo que ya tenemos los jugadores necesarios. Ya tal vez Zagadou, tenemos algunos en préstamos. Moraes hay que mandarlo, miren, no creció porque no tuvo minutos realmente. Cometí un grave error, lo compré y al final no lo utilicé. En fin, y tampoco salió préstamo para esta temporada. Ya veremos, miren cómo va Koulibaly, Gómez, perfecto. El Hat, Canadá era un poquitico estancado, pero ahí va. Onana, también Valerdi creció bastante. Va a ser, yo creo que el capitán. Voy a dejarlo como capitán la próxima temporada. Y que el portero creció 3 unidades, bastante bien. Finalicemos. Perfecto. Fichajes no creo que haga, ya tenemos lo suficiente, pero pues la venta de Haaland es lo primordial. Muy bien vendido será, eso se los aseguro.
Terminó el mercado de fichajes y lo que, bueno, necesitábamos hacer más urgente, todavía me queda Zagadou por ahí y creo que no pude prestar a Reina, pero bueno, en fin, no tendrá minutos. Y este señor, evidentemente, sí ha ido. 212 millones, creo que no fue el mejor precio, pero en realidad fue muy complicado. 3 temporadas para poderlo vender, pues más costoso, ¿no? Porque su valor rondaba los 280 millones, pero nadie se atrevió a tanto. Solo la Juve alcanzó a ofrecer los 212 y para sacarlo de la plantilla, pues lo vendí, chicos. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Chicos, hasta aquí la cosa va terrible. Va terrible, pero bueno, mejoramos un poco. Como pueden ver, tenemos al Borussia Dortmund en el puesto número 13. Yo creo que nunca, bueno, en el anterior la vimos en el 16, pero yo creo que nunca habíamos tenido un reconstruyendo así tan complejo. Porque nunca vemos o no vemos muy a menudo al Borussia en estos lugares. Aquí tenemos la plantilla, chicos. Van creciendo de manera paulatina, pero como pueden ver, Koulibaly, Gómez va un poquitín estancado, no entiendo por qué, pero bueno. Rensch va bastante bien, Valerdi también, Belakovcha, ahí van, y Onana junto con Kana también van bastante bien. El Hat también está perfecto, Antiste está un poco quedado y Gribayat, esa pronunciación es terrible, y no hemos podido salir de Zagadou. Esperemos que lo hagamos más adelante. Bien, finalicemos. En este instante no creo que hagamos fichajes, chicos, no vamos a hacer ningún tipo de fichajes. Vamos a tratar de sacar estos jugadores adelante. Tenemos algunos en préstamo y con esto tenemos que tratar de conseguir Champions sí o sí, pero más adelante. Esperemos que mejoremos en la próxima temporada la posición, ¿no? Chicos, la posición, no mejoró, bueno, sí mejoró, pero pues no lo que quisiera. Realmente quería estar en puestos al menos de Europa League, pero bueno, en fin, no fue así. Bueno, los chicos están increíbles, están creciendo muy bien. Gómez un poco estancadito, pero bueno, Kana se recuperó bastante. También Koulibaly está bastante bien. Bueno, todos. Nos falta que el portero crezca un poquito más y Valerdi también lo vi muy retrasado a pesar de que tuvo muchísimos minutos. Como pueden ver aquí, este señor Trainer ha crecido más que el mismísimo Gómez. Entonces no sé, pero que se quiere ir. Están dando unos 50 millones por él, pero bueno, en fin. Ya veremos. Bellingham no lo pude prestar, no jugó partidos, pero bueno, Richards llegó. Veremos una buena venta para este señor que le puse una cláusula de 56 millones y tal vez venda a este señor. Iríamos para la temporada quinta, la quinta temporada 24-25, si es como la quinta, no sé. Me ayudan a contar en comentarios. Y esto no mejora, chicos. Está muy complicado esto. Para esta temporada lo único que se ha hecho es el préstamo de Sergio Gómez. ¿Por qué Sergio Gómez? No tengo idea. Bueno, no, la cuestión es que creció muy lento y voy a dejar el canterano, pero igual, obviamente, Sergio se va en préstamo. Así que no hay nada que temer. Continuemos. Bueno, chicos, por fin volvemos a ver al Borussia Dortmund en puestos decentes. El puesto número 3, esto quiere decir que estamos en Champions. Veamos si podemos hacer una buena presentación. No lo creo porque no tenemos todavía una plantilla tan fuerte para ello, pero lo intentaremos. Lo dicho, no tenemos una plantilla tan poderosa todavía. Al final Trainer resultó siendo mejor. ¡Ay, Dios! También miren cómo ha crecido Richards sin minutos, porque no ha tenido minutos. La verdad ha sido muy complicado quitarle la titularidad a Valerdi, que no entiendo, no crece. Me voy a arriesgar por Richards. A ver, y mando a Valerdi a préstamo. ¿Por qué? No sé, no entiendo por qué Valerdi está tan quedado. Bien, chicos, ahí van. Este señor ahí va poco a poco. Fin de temporada, evidentemente nada de fichajes porque ya tenemos los jugadores necesarios, pero vamos por títulos. ¡Títulos! Esta sería la 25-26, la sexta. Bueno, como sea. Puestos de Champions, muchachos, por fin estamos en esta Champions. 6 o 7 temporadas fueron necesarias para reconstruir totalmente este Dortmund y hacer una participación en Champions. Grupo F, vamos con el Atlético de Madrid, el Salzburgo y el último equipo, léanlo, defínanlo como quieran. Perfecto, simulación, a ver, 1-1 contra el Salzburgo. Sigue la Champions, veamos, simulación, 3-2, qué bien, perfecto. Veamos, 2-1, muy bien. Volvemos, ya vamos finalizando lo que serían la fase de grupos y vamos perfecto. Salzburgo, 2-1. ¿Podremos ganarle de locales al Atlético de Madrid? No.
pero bueno, les ganamos en casa. Bueno, en casa de ellos, obviamente, ¿no? Chicos, octavos de final de esta Champions. A ver, Liverpool-Roma, o bueno, la Roma más bien. United empata con el Olympique. El Atlético de Madrid recibe al City. Nosotros visitamos al Stade Reims. Y el PSG empata con el Wolfsburgo. El Real Madrid contra la Juve, también empatan 2-2. Y 1-0 le gana el Bayern a la Real Sociedad. Los Spurs también caen ante el Atalanta de Duván Zapata. Perfecto, aquí vamos, partido de ida, creo que en octavos no nos quedó tan complicado, perfecto, 2x2, bien, simulación rápida, ahora en casa, 1-1 y tenemos más goles de visitante, increíble que no hayamos ganado, Dios, pero bueno, aún así vamos a cuartos. A ver, cuartos interesantes, Real Madrid-Wolfsburgo, vaya, el Wolfsburgo ha avanzado hartísimo, ¿no? El Dortmund, bueno, nosotros recibimos al Atalanta, Manchester United-Manchester City, increíble, clásico de Manchester, o derby más bien, Liverpool-Bayern Múnich. Muy bien, aquí vamos, partido de ida contra el Atalanta, y qué goleada la que nos han dado. ¡Qué paliza, por Dios! Muy seguramente no nos podemos, no vamos a poder remontar ese 4x2, pero hombre, bueno, 1-1. Eliminados, vamos al final de la temporada. Chicos, la liga no mejoró, no mejoró, sí, digamos lo que no mejoró porque seguimos con el tercer lugar, pero seguimos en Champions y hay que intentar hacer cosas grandes en la siguiente temporada porque ya tenemos una plantilla brutal. A ver, por aquí no hemos conseguido nada, tampoco por este lado, obviamente, pero bueno, aquí ya tenemos un título que, bueno, creo que es lo primero que hemos ganado, chicos, el torneo de invitación. No es nada, pero algo es algo. La Champions se la llevó el Liverpool y ya tenemos, obviamente, ganador de la Europa League, fue el Nápoles. Veamos por aquí ya cosas importantes que estamos haciendo ya con estos muchachos tan nuevecillos. Tenemos a Antiste como el Pichichi o el goleador más bien de la Bundes. Y como mejor asistente en el quinto lugar tenemos al belga Aid El Hat. Sí, Aid El Hat. Tiene 8 asistencias en 34 partidos. Poco, pero algo es algo. Vaya, creo que me salté, no mostré la plantilla, pero hombre, les aseguro que está brutal. Está brutal. Grupos de Champions, muchachos. En este caso vamos en el grupo B, vamos con el Inter, el Shakhtar y el Slavia Praha. Tengo una noticia que olvidé darla en el episodio anterior, perdón, en la temporada anterior, y es que el señor, llegó el señor Reina, llegó del préstamo, llegó de un préstamo, digámoslo así, y lo he vendido, pagaron la cláusula como de 30 y pico millones, pero eso fue en la temporada anterior, chicos, por eso por aquí ya no aparece y tampoco lo vemos por aquí ni en calidad de préstamo. Richards volví a prestarlo porque Valerdi encontró su norte y empezó a crecer. Entonces, préstamo, Bafouta también a préstamo, aquí como lo pueden ver, está en calidad, no mentiras, está aquí. Vaya, creí que lo había prestado. Vaya, estoy mal, ni siquiera estoy mirando bien. Moraes presentó una solicitud de cesión, pues no sé, no ha llegado todavía. Vamos al primer partido, a ver... ¿Qué pasa? 1-0, bien. Veamos, Inter nos visita, está en el Signal Iduna Park y cae 2-1. Veamos, Shakhtar Donetsk, chicos, 3-0. Nuevamente el Shakhtar, pero ahora nos visita, está en el Signal Iduna Park y cae también. El Slavia, muchachos, el Slavia. Veamos, 1-0. ¿Qué tenemos aquí? Vamos de visita ante el Inter, el Internazionale de Milano y le pegamos 2-0. Muy bien. Unos octavos de final maravillosos. 2-1 entre el Liverpool y el Mónaco. El Bayern 0-4 cae 1-0 ante el Valencia. El Olympique recibe al Barcelona. Nosotros visitamos al Madrid. El PSG va con los colchoneros, chicos. El Hertha Berlín, muy bien por el Hertha Berlín. Recibe al Nápoles, la Juve al Bayern y el Inter al Arsenal. Primer partidillo. Veamos el partido de ida. Muy bien para el Dortmund. Partido de ida, yo creo que no sea tan complicado. Estamos en nuestra casa y perfecto. Cuartos de final escandalosos, muchachos. El Bayern empata con el Hertha Berlín, unos cuartos bastante alemanes por ese lado. El Barcelona 2-1 ante el Atlético de Madrid, también muy español esto, ¿no? Bayern contra el Mónaco y nosotros recibimos al Inter. Ya le pudimos ganar al Inter. Creo que lo podemos hacer nuevamente. Perfecto, así es.
Vamos nuevamente 3-2, 3-2 y 3-0 de visita. Mejor aún. Las semifinales para nosotros son muy alemanas. Vamos contra el Bayern y el Bayern. Bueno, 3 equipos alemanes en semifinales de esta Champions en su temporada 27-28 creo que es esta. Bueno, en fin. Bayern 0-4 contra el Barça. Veamos, por Liga le estamos ganando perfectamente al Bayern Múnich, pero por Champions también se le gana. Veamos en el Allianz Arena si podemos continuar esta buena racha de partidos. Claro que sí. Muy bien, muchachos, una de las cosas que quería o que teníamos como obligación era ganar una Bundesliga con este equipo totalmente renovado por parte del Borussia Dortmund. Muy poquitos puntos, muy reñida esta liga. Con solo 78 puntos ganamos, pero también echamos 10 puntos por encima al Bayern. Tenemos también por aquí la Pokal, muchachos. Este sería como el tercer título que hemos ganado, no mucho, pero ahí vamos. Disputaremos contra el Bayer Leverkusen, es posible que le ganemos, claro que sí, pero esto, si logramos esta Champions, finalizaríamos este episodio con un triplete, que es lo que quería hacer con un equipo renovado como este. Esto fue lo único que nos faltó, chicos, participar en Europa League, pero bueno, en fin, ya lo dejaremos para otro episodio. Y por aquí tengo una mala noticia, chicos. Bueno, la mayoría jugaron 51 partidos, pero tenemos una muy mala noticia, y es que tenemos jugadores, bueno, Valerdi, déjenme ver, a ver, lentamente, vamos a verlos. Crecimiento, este señor al final no creció tanto, este sí, brutal. Quedé sorprendido porque algunos jugadores que creíamos que iban a tener muy buen potencial, por ejemplo, Valerdi creí que iba a llegar a 90 y miren, al final no lo logró. Este también se estancó un poquitico, creí que iba a crecer más, pero bueno. El portero también pensé que iba a crecer más, Richard, bueno, no tuvo oportunidad. Rensch, no creí que fuera a llegar hasta ahí, pero llegó. Onana, chicos, este Onana, tengámoslo en cuenta porque Onana no pensé que fuera a llegar hasta donde está. Cana, bueno, ya lo sabíamos que sí. Bafontá, pues no tuvo oportunidad. Bafontá lo vamos a tener en cuenta para otro episodio. Este Koulibaly, que no tenía tanto futuro, mírenlo, llegó. Realmente en este reconstruyendo encontré o me topé muchas sorpresas. Este es el pequeño problema que tuve, es que no fui capaz de vender. No sé si les está pasando o les ha pasado en estas últimas actualizaciones de FIFA, que te llegan ofertas, las aceptas, incluso lo intenté vender más barato de lo que me ofrecieron y aún así tampoco se lo quisieron llevar. En fin, solo me ofrecían cambios y, bueno, en algunas ocasiones me ofrecían jugadores a cambio, pero pues obvio no me interesaban porque no podía ficharlos. A ver, este señor sí me lo imaginé que iba a ser brutal. Traynor, miren a Traynor cómo está, el canterano de 24 años y 89 de media, qué bien. Gómez me dejó con un mal sabor de boca porque creí que iba a tener o que iba a ser la estrella del club, el capitán, pero bueno, en fin, no fue así. Antiste, empezó lento, pero al final resultó siendo un 9 maravilloso. Y Moraes, bueno, no tuvo minutos realmente, bueno, alcanzó a jugar 13 partidos, bueno. Pero en fin, en lo financiero Moraes vale 2 millones, pero este señor vale 120 millones, 9% de crecimiento, este señor cayó un 2%, 28. Traynor, 119 millones, 35%, 150 millones para este señor. Bellingham, 29 millones, 22%, este señor se mantuvo. Koulibaly, 87 millones, bastante barato, económico diría yo, 34%. Bafontá, 21%. Cana con 119%, 119 millones, 8%. Onana, 101 millones, 8%. Rensch, 117 millones, 7%. Richards, bueno, se mantuvo. Vitic, también un fracaso total en este episodio. Valerdi, 26 millones, 1%. Me la captcha con 65 millones, 35%. Y este señor me dejó, bueno, este ya lo conocíamos, sabíamos que íbamos a sacar cosas importantes. 79 millones, 6%. Este señor se mantuvo. Y el portero creí que iba a crecer más, realmente creí que le íbamos a sacar 87, pero no fue así. 21.5 millones y un 4%. A ver, aquí una de las partes del reto que no se consiguió, pero no entiendo, chicos, no entendí, a pesar de que, bueno, al principio no tuvimos muchos títulos ni nada, pero no pudimos tener 1.000 millones de presupuesto. Bueno, de llegar a más presupuesto, bueno, eso casi nunca se consigue, conseguir toda esta cantidad de presupuesto es muy difícil, pero bueno, tuvimos ganancias de 450, ingresos de 481 millones y ganancias de 454, una sola vez creo que superamos los 500 millones. El valor del club se aumentó 3.890 millones, la proyección era 4.120 millones. Camiseta más vendida, Antiste, Koulibaly y hay el Hat. Ese nombre es curioso. A ver, presupuesto, como pueden ver, iniciamos con 550
559 y terminamos con 571 millones. Esto es lo que, bueno, no pasé de ahí, no se pudo más, aunque es difícil, creo que con el Real Madrid, con esos clubes sí puedes llegar tal vez a los 1000 millones, pero con este no, aunque como dije, no tuvimos mucho éxito al inicio. Vamos a la entrevista y al terreno de juego, evidentemente, ¿no? A ver, aquí vamos, chicos, lo dicho, no pude vender, algo de lo que quería hacer era vender bien vendidos, muy bien, en 100 millones tal vez, a Bellingham o al mismísimo Reina, que eran como las jóvenes promesas. Por ahí hubo otro jugador que no lo pude vender muy bien, pero bueno, en fin, otro de los grandes del Borussia Dortmund, de los chicos. No todos se consiguen estos retos, muchachos. Ya saben que se viene reto con jugadores rumanos. Vamos al terreno de juego y veamos qué sucede. Todo perfecto, chicos, todo en orden para este partidazo. El ambiente está maravilloso, el himno es brutal porque es nuestro hermoso himno de Champions. Y pues no sé, chicos, cómo les ha parecido el nuevo audio. Porque estamos probando, estamos estrenando nuevo micrófono. De hecho pueden haber problemas o pueden haber cosas un poco extrañas porque es la primera vez que grabo con este tipo de micrófonos. Siempre lo había hecho con la diadema o bueno, con un headset. Pero bueno, hay que cambiar, hay que mejorar. Veamos si esto funcionó. Perfecto, acomodémonos un poco. Veamos qué podemos hacer con este poderoso Borussia Dortmund. Una final alemana. ¡Ay, qué bien! Creí que no iba a entrar. Creí que este gol, chicos, no iba a entrar. ¿Por qué? Porque el arquero salió muy bien. Creo que salió óptimo, nos cerró mucho el ángulo, veamos, a ver. Sí, claro, nos cerró bastante. Y aquí, bueno, la definición fue maravillosa de nuestro... bueno, iba a decir el 9, pero ya no puedo decir 9, porque no le cambié el dorsal. Qué buen contragolpe, chicos, qué buen contragolpe, pero el gol, qué golazo, creí, por Dios. No lo puedo creer. Uf, pensé que había sido el papá de los goles, realmente. Ay, miren qué buen balón. Aquí Van Tiste. Y define para su segundo tanto, chicos. Es que el gol fue, la asistencia fue maravillosa. La asistencia, no entiendo cómo lo alcanzó a ver. Y fue un gol maravilloso. Veamos las estadísticas, 49% de posesión, muy bien. Y pues 2-0, chicos. Creo que esta final es nuestra, creo que aquí ya no hay mucho que ver. A no ser de que podamos de pronto presenciar un pedazo de gol hermoso por parte de alguno de nuestros chicos. Doblete para Antiste, el francés. Ojo con este tiro libre, chicos. Ojo porque el tiro libre es peligroso, aunque estamos muy bien. Les dije. ¡Qué tiro libre con calidad! Un tiro libre hermoso, realmente muy suave, muy tranquilo, se tomó su tiempo, miren. Pero muy bien cobrado y el portero, bueno, nuestro portero realmente no está entre los mejores del mundo. Pero bueno, nos tiene en este momento perdiendo un gol, digámoslo así. ¡Ay, chicos! Final, nada más. Nos llevamos el preciado título y con esto nos conseguimos el triplete. Muchachos, de mi parte no es más. Espero les haya gustado el video, espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban y me dejen por favor fichajes, que vamos a continuar con el reto de jugadores rumanos. Un reto que tenemos que hacer en Rumania, en la liga rumana, con jugadores rumanos y convertir un equipo de estos en el más poderoso de Europa. Sin más me despido, los dejo con la celebración, poderoso like, adiós. Y eso es lo que están demostrando además, que todos los sinsabores de la